Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como siempre, me encuentro con un invitado muy especial. En este caso traigo a Felipe Delgado. Felipe, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludar, David, aquí a la orden para conversar de lo que pues, sea menester Eh, el día de hoy. Estábamos hablando justo antes de empezar el podcast que ya salió la noticia que O'Reilly pelea muerto y bueno, creo que es un golpe duro para el fútbol y me comentaba que a usted ha tenido la oportunidad de tres mundiales de fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Estuvimos en el Mundial de Japón, que era el primero De Ecuador. de Ecuador. Luego Ujú, estuvimos en el de Alemania cuando clasificó y fue eliminado en Stuttgart contra Inglaterra. Estuvimos en el Mundial anterior donde no estaba el Ecuador, pero como ujú. uno le gusta caminar el mundo, me declaré hincha de Panamá y festejé con todos los panameños el primer gol que hacían en el Ah, Mundial. Eso era como haber quedado campeones ujú, para los panameños, era una cosa muy bonita. ujú, Y de otro lado, claro, esta noticia entristece porque quien ha visitado Brasil sabe que ujú, Brasil es fútbol ujú. y es uno de sus mayores orgullos, Ujú, obviamente Pelé. ujú. Creo que, pero hay no sé si estamos mezclando historias. Lo de Panamá no fue en la Copa América, creo que fue. No, no, Panamá se clasificó al Mundial de Rusia 2018. Eso tengo que zafarme la duda. Claro, sí. Sí, Incluso me fui a Saransk en uno de los partidos. pero más allá de esto, o sea, independientemente de los equipos que sigamos, porque a la final creo que cuando no está Ecuador, al menos creo que apelamos por los Los latinos, sudamericanos, ¿no? claro, Los sí. latinos. ¿Qué tal es la experiencia de estar en un mundial? O sea, al nivel ya personal. Bueno, es extraordinaria, en especial cuando uno le acompaña la primera vez al Ecuador, veía que los futbolistas entraban medio desconcertados, no solo nosotros como hinchas. Ujú, Por ejemplo, los estadios japoneses eran cubiertos, había el uno que incluso se podía sacar la cancha para ujú, solearle. Ese tipo de cosas eran, como quien dice, majestuosas. Y me pareció algo, la falta de cancha, la falta de ujú, nuestros futbolistas, por ejemplo, en el primer partido contra Italia, yo pienso que le guardaron demasiada veneración al ujú. equipo Mucho italiano y todo. respeto. Sí, sí, eran como todavía achicados, pero y Ujú, poco a poco se ha ido mejorando. Entonces, en ese sentido, un mundial de fútbol es una cosa bonita cuando acompañas al ujú. país. Por ejemplo, lo de Inglaterra era una cosa fabulosa, el partido de Stuttgart cuando Ujú. clasificamos, Ah, ya en octavos de final. claro, luego de las eliminatorias en Alemania. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que prácticamente me secaba, ya no podía más de la emoción, de la barra de Ecuador y todo. Y recuerdo que me tuve que tomar la cerveza de uno de los alemanes que estaba al lado. Claro, y él se me vio furioso. Y yo, claro, le dije que me disculpe, que me siento un poco seco. Entonces esperé la mitad del partido y le traje dos cervezas, me acuerdo. Le dije, perdóname. Ujú. Entonces, Entschuldigung. Aprendí unas pocas palabritas en alemán para irme a Es- contar y poder manejar también. esa palabra, ¿cuál fue? Schuldigum. Sí, ¿Qué es significa? como perdón, Ah, disculpa. ok, Ya, sí. ok. Entonces, y claro, los alemanes hacían barra por Ujú. Ecuador, no les querían bien a los ingleses. Ah, no tenía una Eh, buena relación. Eso sí, teníamos eso a favor. Entonces, es la parte de la, ¿cómo diré? De la experiencia de Ujú. vida que uno tiene, ¿no? No soy Claro. futbolero, por ejemplo, no voy al fútbol así los fines de semana, ni mucho menos. A pesar que tengo una oficina donde se ve el estadio, Ujú, pero realmente es una fiesta aparte. Por ujú, ejemplo, en el Mundial de Rusia me pareció una cosa bien interesante. Uno ya le eliminaron a Panamá, se quedaba con el equipo ruso por los ujú. dueños de casa. Y cuando le eliminaron a Rusia, bueno, ya nos dirigimos a los hoteles y entre eso a la 1, 2 de la mañana escuchábamos un bullón. Digo, ¿qué pasa? Yo salgo y todo Moscú bailaba. Y de cuando en vez se detenía el baile y cantaban el himno nacional. Ok. Me pareció un gesto así llamativo, por ejemplo, de Pese a la eliminación del... pese a la eliminación. Ujú, Entonces, claro, uno participaba de esa vivencia y claro, me quedé andando los pueblos de ujú. Rusia, recuerdo, casi 3 meses. Wow. Solo piruetas en las Ujú, esquinas no hacía, pero caminando con los ujú, estudiantes en los hostels, ese ujú, tipo de aventura o de vivencia. ujú. Incluso ya me llamaban de acá de Ecuador. Que venga. Claro. Yo no sé, a criterio personal siento que el fútbol no tuviese el impacto que tiene a nivel sociedad. O sea, es un deporte hermoso todo, pero ya si vamos con la parte de encuentros de naciones, de países,
siento que juega mucho también un rol la política. O sea que la política muchas veces le da esos tintes un poco morbosos, si cabe el término. Por ejemplo, lo que pasó en el 86 con Inglaterra, Argentina, Argentina, los clásicos de La Plata de Uruguay, Argentina. O sea, muchas veces hay tintes políticos que están de por medio, que quizá no los vemos como fanáticos del fútbol, queremos ver el deporte, pero la gente que sabe, entiende la historia, conoce, sabe que también se juega un poco, entre comillas, del orgullo, el honor de ciertas claro. cosas, Yo historias políticas, ¿no? pienso que esto se da especialmente porque es un deporte colectivo, son 11. Ujú. Eso hace que tenga esa mayor adhesión, porque tranquilamente pueden pelear, yo qué sé, En el tenis, en así, el tenis, y no es claro. tanto. Quizá en los años 70 en el mundo del ajedrez, donde yo participaba, por cierto, y conozco, había la gran pugna Estados Unidos versus Rusia cuando existía la Unión Ujú. Soviética. Era Fischer, digamos, Bobby Fischer contra Boris Spassky. Y fue una especie de Wow, Rambo en el ring, pero era en el mundo del ajedrez y el ajedrez se popularizó en el mundo por ese encuentro. por ese encuentro. Pero yo creo que también mm, cuando se hace deporte no debe estar la política. Imaginémonos Total. que, por ejemplo, un árbitro quiera definir por sus afinidades políticas, sería lo más injusto. Ujú. Sin embargo, de ello hemos visto cosas muy injustas desde la perspectiva de la Política, política en el claro. deporte. Por ejemplo, cuando Cassius Clay perdió el campeonato del mundo y él dijo que siendo un hombre negro no podía ir a pelear contra los amarillos y regar su sangre roja y se negó y le quitaron el campeonato del mundo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en el caso del fútbol, la Unión Soviética en los años 80, 70, a ver, para el Mundial se negó a ir a jugar en el Estadio Nacional de Chile, donde habían estado presos más de 10.000 personas, de donde mataron a Víctor Jara. Y entonces dijo, no, no puedo prestarme para, como país, ¿no? Para Ujú, ir a ese encuentro y le eliminaron a ujú, Rusia de ese mundial. Ahora hicieron al revés, a Rusia le sacaron porque no querían jugar los italianos a raíz de la guerra de Ucrania. Entonces, yo sí creo que ha habido esa sí, manipulación política a veces. Cuando uno practica el deporte, quiere que sea lo más limpio, quiere que sea lo más ujú, transparente y entonces la política a veces sí ujú, contamina. Pero yo sí creo que obviamente existen valores y principios que en ocasiones superan mucho más allá del deporte y eso tiene que ser una cuestión bien debatida, no impuesta. Y por último, si usted lee, por ejemplo, a Eduardo Galeano cuando ujú. habla de sol y fútbol, ya hace muchos años que leí ese libro, pero ahí habla, por ejemplo, del fusilamiento del Dinamo de Kiev, cuando les ganaron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y ellos estaban tomados Ok, ya, es ya, decir, sí, 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 o sí, he sea, escuchado sí, esa historia. hablar de deporte y de política puede ser Ujú, apasionante y uno puede hallar las cosas más ujú. injustas desde la perspectiva del deporte e incluso las más abusivas también desde la perspectiva de la política. Es que de una u otra manera, como digo, siempre la política está de por medio, no somos seres políticos, o sea, estamos Entonces, involucrados directa o indirectamente con eso. claro, Aristóteles decía que el hombre es un son político Ajá. y que lo que nos distingue de los animales es precisamente la política. Las hormigas tienen una forma de trabajar, una forma de Ujú, organizarse. Las abejas siempre harán el panel con las habitaciones hexagonales. ajá, No cambian su forma de organizarse. En cambio, el ser humano sí. ujú. ¿Por qué? Por la política. Exactamente. Y de hecho, este mundial fue muy político, tuvo muchos tintes políticos de por medio, o sea, quizá derechos humanos, cuando Alemania quiso salir a defender eso y no les dejaron y se tomaron la foto tapados la boca. O sea, quiera que no, como usted bien menciona, está metida la política, que manche o salpique un poco ahí, eso es lo que deberíamos aprender, quizás separar un poco, ¿no? Pero ¿es posible hacerlo? Desde su punto de vista, ¿cree que sea Debería haber posible? un criterio de separar la política del Ujú, deporte, dejar que los gladiadores, los atletas, los futbolistas, quien quiera que sea, se desarrollen al máximo en su campo y quizá no contaminar en ese sentido, porque es una contaminación. ujú, Y eso afecta, pues recordemos, hubo Olimpiadas en que no fue, por ejemplo, Rusia a la de Los Ángeles, los moscovitas, digamos, Estados Unidos no fue a la de Moscú, y prácticamente empañaron al mundo deportivo. ujú, Nosotros creemos que el deporte es tan generoso, tan lleno de principios, ujú, tan del juego limpio, que realmente no necesita de la ujú. política, la entrega,
el sentimiento nacional, por ejemplo, cuando es una olimpiada o cuando es un mundial, aflora. Ahora, sobre todo en estas épocas ujú, que nosotros decimos que luchamos contra la globalización de la pobreza, una de las características de la globalización es que a usted tratan de quitarle el sentimiento nacional y eso lo hacen ujú. a través de la educación, por ejemplo. Pero ya cuando juega la selección, todo el mundo se olvida Claro. de todo lo que le ha pasado y dice, no, yo también soy ecuatoriano. E incluso vemos a nuestros deportistas que pueden ser de las extracciones más humildes, de las condiciones más débiles, diremos, para crecer como deportistas. Sin embargo, se vuelven ídolos nacionales. Ujú. ¿Y qué pasa en ese sentido desde su punto de vista? Porque siento que alguna vez escuché una frase con respecto a lo que usted acaba de mencionar, que decía, amo mucho a mi país como para ser nacionalista. Y me llegó mucho esta frase porque siento que las fronteras, de hecho hay un libro que siempre lo he citado que es de Sapiens, de Animales a Dioses, Ujú. donde menciona que las realidades imaginadas, precisamente los derechos humanos, la justicia, las leyes, las fronteras, o sea, fueron construidas o llegadas a ser realizadas por el hombre para establecer un orden social, ¿no es cierto? Por supuesto, desde los Entonces, primeros pobladores del mundo hicieron esclavos a los derrotados en las guerras y exacto, les pusieron límites de donde no pueden salir o exacto. caminar. O sea, no podemos estar con los Ujú, límites, pero ¿qué es lo que sucede ahora en los ujú, tiempos modernos? Quieren llevarnos a un mundo controlado, unipolar, donde, por ejemplo, una cosa que parece absurda, que usted le digan industrialización cero, si alguien le propone eso en el Ecuador o en cualquier parte del mundo, está loco. ¿Cómo va a querer usted paralizar la economía? ujú, Sin embargo, existen grandes corporaciones, grandes pulpos económicos que les interesa que desaparezcan las industrias de los países, por decirle algo, para solamente vender ellos. Ahora en la pandemia se notó, por ejemplo, los norteamericanos se dieron cuenta que no tenían la industria, que todo producían en la China. Incluso la industria farmacéutica tuvieron dificultades en un principio para la cuestión de las medicinas. Es decir, sintieron lo que ya está generándose en el mundo, este tipo de globalización, este tipo de control total, como el que más yo siempre me he reivindicado ser ciudadano del mundo, ujú, por lo mismo que he caminado. Existe un viejo pensamiento de Unamuno, un español, que decía, el, el racismo se cura viajando y el fascismo leyendo. Entonces yo sí creo que cuando uno viaja y mira, no le nace el racismo y además es cuestión de simplemente de estar una temporada pequeña para ver la cultura, ver la música y respetar además ujú, ese país donde uno está. Y cuando uno le ve a alguien de cualquier parte del mundo, aquí en el Ecuador, siente que debe acercarse y tenderle la mano y decirle, ujú, vea, y si conozco la cultura de él mucho más, le digo, a ver, compartamos esto. Entonces ujú, yo sí creo que eso de las fronteras ha servido sobre todo también para que las grandes corporaciones también saquen los países. Por ejemplo, la guerra del Ecuador del año 41 era una disputa entre las empresas inglesas y norteamericanas por el petróleo. La guerra de Paquisha, recordemos del año 82, aquí en el Ecuador, la cordillera del Cóndor, ese era uno de los sitios más ricos del planeta. Por ejemplo, yo recuerdo haberme ido por curiosidad, porque digo, tanto la guerra, me fui a Paquisha en el año ujú, 82, a un año de la muerte de Roldós. Conocí uno de los ríos más veloces del mundo, el Nangaritza. Ahora me da una enorme pena, por ejemplo, mirar lo que han hecho las mineras en uno de los sitios más privilegiados de la minería. Existen letreros que dice, cuidado, no bebe el agua. Entonces yo sí creo ujú, que es bueno caminar, ser ciudadano del mundo, pero también no ser instrumento de este control global. ujú. Obviamente la globalización tiene cosas interesantes. El hecho de hoy Total. día, por ejemplo, la computadora, Ujú, el internet, el desarrollo, o sea, ujú, bienvenidos, pero ujú. cuando le utilizan para otras situaciones ya no. Desde mi punto de vista, eso es uno de los límites, por ejemplo, del capitalismo, que al utilizar los recursos naturales precisamente son limitados y el capitalismo aparentemente se ve que no tiene un límite, no le importa hacer con toda la naturaleza con tal de producir e incentivar a la gente en esta parte consumista, que ya digo, es un criterio quizá a raíz de lo Sí, que uno ha ido aprendiendo lo poco mucho con esta pero rama existe, pero solo acabo la idea que decía que el capitalismo y el consumismo nos ha dado esta falsa ilusión de estatus y progreso, pero que no precisamente es así. existe un viejo pensamiento que Ujú, dice que el hombre trabaja y cuando gana el 10% se esfuerza. Cuando gana el 50% ya trabaja mucho más. Cuando es del 100%, pues ya
puede llegar a cometer delitos que incluso serían castigados por el cadalso, la horca. Es Ujú. decir, se ciega el ser humano cuando las ganancias son de esta Muchas. naturaleza. Ujú, Y yo creo que tiene mucho de razón aquel pensador que concibió ujú, esa forma de identificar al capitalismo. Y además, yo creo que para nadie va a ser desconocido que la historia de la humanidad ha caminado con la historia de la naturaleza. Y entonces, y probablemente que lo, incluso también es bueno reflexionar que ¿quiénes son los que mejor han cuidado la naturaleza? Probablemente nuestros campesinos, campesinos del mundo. No son precisamente las grandes industrias. ujú. Entonces yo sí creo que es bonito conversar y reflexionar sobre estas Sí, cosas. totalmente, totalmente. Y sobre todo este tema de la globalización, me parece que también ha coartado un poco el sentimiento de pertenencia de ciertas naciones. Por ejemplo, hoy en día vemos aquí McDonald's, KFC, tantas cosas que son traídas de Norteamérica, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, yo tuve la experiencia de irme a Baños de Agua Santa Ya, hace no mucho, unos 2, 3 meses atrás. Y lo primero, o sea, ya al día siguiente con mi pareja salimos y vemos Juan Valdés. Y el café de Juan Valdés a mí me parece delicioso. claro. Pero yo dije, o sea, fue como que, no, o sea, desayunemos aquí, o sea, comamos la comida que los de Baños de Agua Santa comen, o sea, experimentemos, Melcocha, vivamos melqueado. su experiencia, hablemos con la gente de aquí, o sea, qué tienen para contar, o sea, como que no quería ser ese turista que va a querer ver lo que le es familiar ya, sino encontrarse en otra versión de sí mismo. Me congratulo de esta conversación. Nosotros decimos, cuando estamos a veces caminando el planeta, hemos tenido generosidad de la vida que nos ha Ujú, permitido. Y exactamente lo que tú dices, te paras en Madrid, en Praga, en la ujú, República Checa o en cualquier capital de Europa o del mundo, y resulta que empieza a ver uno las mismas tiendas, el letrero de Swarovski, el letrero Rolex, el letrero de McDonald's. Y claro, han perdido un poco la identidad, es parte de la globalización, pero ujú, además eso tiene una intencionalidad también política. Es una especie de descerebramiento que le van haciendo a la gente. Como que, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta que tenemos el tostado, el morocho, el mote sucio, el motepillo, las tortillas de maíz, solo por hablar el motechoclo, solo por hablar de un elemento, el maíz que se consume desde México hasta la Argentina, y sin embargo no son mostrados al mundo como las delicias que sí lo son, o el mismo hecho de la papa, incluso en otras partes se llaman la papa francesa, a la papa frita, ujú, fruto de que en la Segunda Guerra Mundial alimentaban al ejército francés y belga, en especial al belga, de ahí nace el nombre de papas francesas, pero las papas son de los Andes, son de América Latina, y entonces y, ayudaron a prácticamente a paliar la hambre de hace ujú, más de un siglo en el mundo. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que contarle al mundo, decir, mire, esto producimos, esto comemos. El cuy, para muchos exótico, para muchos, pero por ejemplo es la carne que más proteínas tiene. Entonces, pues, se puede vender al mundo, es decir, esto es el Ecuador, esto es el Azuay, somos orgullosos de aquello. No es un chauvinismo, no es esa idea de ponerle límites, no, 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 es del compartir con el ujú. mundo y que el mundo comparta con Ujú. nosotros. Totalmente, totalmente. Y por eso yo digo que siempre es una frase que he repetido muy frecuentemente aquí en el podcast que decía que para entender al árbol hay que ir a la raíz, o sea, saber Claro, de dónde vienen muchas de las cosas que nos hace como ciudadanos, en especial en Cuenca, como ecuatorianos, o sea, entender el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? Por eso cuando yo leí este libro que le menciono de Sapiens, a mí se me derrumbó un montón de ideas que ya tenía como vendidas que es así. Pero cuando uno va a la raíz, se cuestiona todo y es como que todas esas ideas que se me vendieron como verdades en su momento se me deconstruyeron y fue como que un vacío en el que me encontré y volver a construir otra vez. Y eso pasa cuando creo que nos profundizamos también en lo nuestro. José Martí tiene un pensamiento al respecto y dice que radical no es el que usa el garrote, el que tira piedras, radical es el que ve las raíces, el que ve con profundidad las cosas. Y en la globalización también nos quieren quitar nuestras Ujú, raíces. Por ejemplo, en el campo de la educación, resulta que trajeron profesores europeos para que reemplacen a nuestros, el normal J. Calle, nuestros normales, el Márquez Tapia, que daba profesores en nuestro medio. Y nuestros profesores, ¿qué nos enseñaban? La leyenda de los cañares,
el guacamayo, la serpiente, un sinnúmero de situaciones que el huacañán, y obviamente vienen los europeos y dicen, no, pues ustedes tienen que globalizarse, en Ujú, otras palabras, eso como que ya no existe y nos quieren quitar una pertenencia que tenemos con respecto a nuestro país, el Ecuador. Pero eso además tiene una consecuencia. Yo en estos días he puesto de ejemplo, aquí en el Ecuador han privatizado, por ejemplo, el puerto del Oro, entregan a los turcos. El puerto de Pozorja entregan a los dubaitíes. El puerto de Manta entregan a los chilenos. Y el resto del país se queda como si fuera ajeno, como si no hubiese sido parte de la nación. Aquí nos redujeron de 200 millas a 12. ¿Y dónde estaba ese sentimiento nacional, ese sentimiento cívico? Es que le han quitado de la mente, le han quitado del estudio. Incluso ahora último acaban de reformar hasta el Código Civil para decir que ya no es las 200 millas. Fíjese cómo nos van prácticamente despojando de lo nuestro. Y ujú, cuando digo lo nuestro, es la historia, es la economía, es un sinnúmero de ujú, situaciones que creo que ujú, la juventud, sobre todo, tiene que reflexionar qué nos está pasando, qué nos están ujú. haciendo. Y por eso yo digo que entender también el desarrollo psicológico de un individuo es importante, porque por ejemplo a mí estas historias de los cañaris y todo eso me enseñaban, pero en tercero o cuarto de básica, donde mis intereses eran totalmente diferentes a los que quizá si me lo hubieran enseñado en otra instancia de mi vida, como yo que sé, ya fue adolescente, 15 16 años, que entendía y comenzaba a escuchar esas historias, esos relatos de mi abuelo, de mi abuela. Entonces yo sentí ese, wow, soy de aquí, ¿no? Pero también, como digo, sea la educación estatal o privada, ellos van a enseñar lo que a ellos les conviene que sepas. Ah, Y punto. el contenido, Ajá. claro, a veces es distinto incluso allí, pero ahora es de manera global. Ujú, Pero por decir algo, si uno estudiaba en un colegio particular, entonces tenía que aprender que García Moreno trajo a las siguientes comunidades religiosas y firmó el concordato con el Vaticano y puso la República al servicio del Sagrado Corazón de Jesús. En cambio, si usted estaba en la escuela fiscal, ¿qué le enseñaban? Eloy Alfaro, el tren, el laicismo, es decir, miren, ahí hay una diferencia notable. o sea, Ahora incluso yo me atrevo a decir que existe un caso hasta de discrimen que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, entre la universidad estatal y las universidades particulares. Existen profesores que son docentes, por decir algo, en la escuela de derecho de la estatal y de otra universidad. ujú, Resulta que son súper exigentes en la estatal, como que les han hecho un favorzazo a los jóvenes porque dicen que no pagan. En cambio, en el otro lado, resultan mucho más laxos, incluso más llevaderos, y hasta en el trato personal con los estudiantes hay una diferencia. No lo hacen todos, por supuesto, pero es notorio que algunos sí lo hacen, ujú, y eso entonces, claro, le choca, ¿no es cierto? claro. Yo pienso que Ujú, y lo psicológico es súper importante en la ujú, educación. No sé, totalmente. y yo, por ejemplo, ahora miro de que la juventud se ha vuelto totalmente vulnerable psicológicamente. Deben tener mejor conocimiento que yo porque me contaban que estudia psicología y no periodismo, porque yo pensé que era periodista cuando venía para acá. Y Sí, como quien dice, me hiciste rejuvenecer. Yo de muchacho hacía un periódico, porque ok. cansado de que no podía escribir y decir las cosas, escribía un periódico que se llamaba El Gallo Rojo. Incluso hice unos programas de radio. Wow. Entonces, claro, y el Gallo Rojo, y cuando el 6 de enero salíamos en las comparsas, entonces el Gallo Rojo escribía un pequeño periódico entre comillas, que no era más que una hoja volante de 4 páginas, que se llamaba Mi Espuelita. Era una sátira En la social, escuela. claro, claro, a mi escuelita, que había un periódico aquí, pero además la escuelita del gallo, pues, Ajá, claro. para pinchar en el 6 de Ujú. enero. Oh, qué Entonces, buen sí, nombre. claro. Entonces yo decía que es importante lo de la cuestión psicológica porque le están llevando a la desesperación y la angustia a la juventud. Y yo veo, por ejemplo, los carteles ahora en el Ecuador, ¿qué sucede? Están reclutando a los jóvenes para el consumo, para la venta, para el comercio de la droga. Están a su vez captando a la delincuencia. Y el Estado, de otro lado, le niega la educación. Más de 1.350.000 jóvenes no han entrado en las universidades, Ujú, en los bachilleres, ojo. ¿Qué posibilidades de trabajo les han dado a ellos? Entonces el Estado, ¿qué posibilidades de desarrollo de la cultura, del arte, incluso de recuperar la historia?
¿Qué posibilidades, qué le está brindando en el campo del deporte que empezamos conversando el Estado? Si Ujú, preguntamos por nuestra Federación Deportiva, languidece por falta de recursos. Quieren privatizar el centro de alto rendimiento de aquí de Cuenca y los del Ecuador. Es una cosa escandalosa. Por ejemplo, el agua se lleva en baldes en el centro de alto rendimiento. Nosotros decimos, cuando uno mira ese tipo de cosas, claro, ¿cómo le están afectando a la juventud? Entonces no nos admiremos de que exista la migración, pues, que quieran buscar nuevos rumbos, ¿no es cierto? Y claro, probablemente un debate que deberíamos hacer entre los jóvenes, si yo me voy de esto ya no puedo soportar porque psicológicamente está afectado, pero a lo mejor tendríamos que decirle a los jóvenes, ¿por qué no te quedas para hacer un Ecuador distinto, para hacer una provincia distinta? Aunque sea para el debate solamente, ujú, cosa que cuando vayan tengan la fe de que regresan ujú. y de que quieren un Ecuador mejor. Totalmente. Y justo eso habíamos hablado también con Sebastián Ceballos y con Jaime Moreno, que tocábamos el tema sobre si es que a un niño de 12, 13, 14 años en las Islas Trinitarias, en la entrada a la 8 en Guayaquil, ellos quieren algo para comer. O sea, a la final es así. Y papá Estado no garantiza esas oportunidades y viene la mafia, el crimen organizado y te dice, ok, yo te voy a dar comida, protección a tu familia y dinero. No le queda de otra. O sea, literalmente no le queda de otra. Y como es niño, su psicología precisamente está vulnerable, es más manipulable quizá. Y le venden un futuro totalmente pintado de tonos rosas y de colores cuando realmente sabemos que no es así. No, no le queda de otra, o sea, realmente no tiene otra opción, no le queda otra salida. Ese es un elemento psicológico. Ujú, El otro en los mayores, todos los días, impuestos, tasas, multas. Es un saqueo permanente a la población. Y entonces le llega una especie de exasperación al ser adulto porque ya no le avanza para dar a su familia, ¿no es cierto? Entonces, allí, ¿qué es lo que sucede con las... Vienen y me dice, ya no me interesa la política, no quiero saber es nada, yo lo que quiero es sobrevivir. ujú, Si no trabajo, no como, no me sirve de nada estar por este o este otro candidato, ¿no es cierto? claro. Y ahí vienen los sabios del marketing y le dicen, ¿qué diablos? No quiero ofender a los oyentes diciéndole el qué churros que andaban diciendo dos candidatos de la extrema derecha en las últimas elecciones. Como quien dice, ya no te importa nada, puedes votar por acá, pues. Se dan cuenta cómo la psicología, cómo nos les van agobiando a nuestra población, a los jóvenes, a los niños y también a los adultos. Existen, y decimos que hay un saqueo perpetuo. Aquí existe la sociedad del exprópiese. Cuando usted compra un vehículo, aquí en el Ecuador cuesta el doble, porque ya le quitaron otro en impuestos. Cuando usted quiere dividir un terreno, le piden entre el 15 y el 35% para el municipio de forma gratuita, el 10% por la plusvalía ya se vuelve el 45%. Los trabajadores del Ecuador, Fernando Daquilema se levantó entre los indígenas hace más de 2 siglos, bueno, por 1870. ¿Por qué? Porque a los indígenas les hacían trabajar en las carreteras gratis, les hacían trabajar en las haciendas gratis. Sus pequeñas propiedades pagaban más impuestos que los otros. Ahora, al trabajador ecuatoriano, si uno ve lo que pidieron, por ejemplo, en los 10 puntos, los campesinos eran los mismos de hace años o del levantamiento de la sal de aquí de la SUAY. Y entonces, ¿qué es lo que pedían? Ustedes en la seguridad social de cada 5 días le quitan uno, Ujú, le hacen como quien dice trabajar gratis porque no hay seguridad social, no hay medicamentos. Lo que existe es un saqueo perpetuo del fruto del trabajo de los ecuatorianos en la seguridad social. Entonces es un expropice, un saqueo permanente que afecta psicológicamente al que es responsable de ujú. la familia. Yo sí creo que bien hallarme como periodista y psicólogo hoy día, periodista ad honorem, y que por cierto hay que decirlo, muchísimos de los periodistas del planeta no es que estudiaron periodismo. Eduardo Galeano no terminó el colegio y le escribía En Marcha en el Uruguay. El caso de García Márquez, él era licenciado en Derecho y podemos ver un sinnúmero de gente que tuvo la afición al periodismo porque simplemente tenía una sensibilidad social y unas ganas probablemente de aprender. Ujú. Y claro, ahora es un poco al revés, dicen, tiene que ser PhD, máster, y resulta que los másteres tienen que estudiarle justamente a Ah, García Márquez, al piano y a todos de ellos. hecho, saliéndonos por esa línea, a mí yo soy un poco peleado con el sistema educativo en esa área,
donde si nosotros nos remontamos a la época del Renacimiento, vemos a Da Vinci, a Miguel Ángel, que eran arquitectos, pintores, matemáticos y un poco de profesiones. Entonces siento que ahí el conocimiento ya no se hace circular, porque uno extiende su círculo y va conociendo de todo un poco, ¿no? Claro. Ahora es como que es más elíptico, entonces solo se extiende una rama del conocimiento ignorando el resto, lo cual no me parece justo porque de todo se puede aprender y de todo hay en todo también. Las matemáticas, porque yo escogí psicología porque dije, capaz no hay matemáticas en mi carrera, me topé con psicoestadística, que de hecho está en todo, o sea, y de todo podemos ir aprendiendo para Y lo más aplicarlo. grave, cuando hablamos así mismo de los sabios o de los artistas. Resulta grave que en nuestra educación, por ejemplo, nuestros niños nunca conozcan el pincel. ¿Cómo podemos exigirles que haya un Da Vinci o Ujú, un Miguel Ángel? Probablemente no les enseñan las matemáticas. ¿Cómo va a haber alguien, un Newton o un Einstein, si les estamos negando desde temprana edad esa posibilidad? Entonces, ¿nosotros qué decimos al respecto? Obviamente, este Ecuador tiene que tener una distribución más justa, tiene que tener ciertos sectores, no puede aflojar el Estado como es la salud y la educación, y asimismo los sectores estratégicos, porque las montañas, los ríos, los lagos, las playas tienen que ser patrimonio nacional. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Fíjense, es uno de los pocos países del planeta que en este momento no tiene correo. Las propias carreteras deberían ser responsabilidad única del Estado Nacional. Entonces, para garantizar justamente de que pueda nosotros diseñar una educación y no nos den mandando desde afuera como un favor especial la ujú, educación. Entonces yo sí creo que tenemos que pensar más ampliamente, ujú, justamente porque tenemos que nosotros decir no es posible aquí un Miguel Ángel, si ujú, tuvimos un Guayasamín ujú, o un Kingman. ujú, O en el caso de la SOAI, por ejemplo, ha habido gente brillante en las letras como Eugenio Moreno Heredia, que poeta que nosotros concurríamos a- al Salón de la Ciudad para escuchar la poesía junto con el Cuchucho Jara, con Jacinto Cordero, y sabíamos que Eugenio Moreno tuvo un premio mundial por los poemas de la paz por los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial, y que debe saber que, por ejemplo, el Efraín Jara y Dróbol estudian en las universidades del mundo, deben saber que César Dávila, que es originario nuestro, el autor del ujú, Boletín y Elegía de las Mitas, también tenía esa sensibilidad con el campesino, pero muchos de los azoayos no conocen de quién se trata. O si hablamos de los músicos y de Paredes Herrera, que probablemente tiene más composiciones que Agustín Lara, pero no sabemos. No, incluso nos hacen hasta rechazar la música nacional. ¿Quién sabe que los embajadores eran de Paute, de Huachapala? ujú, Y claro, o sea, nos van despojando. Eso es lo que a ujú, uno le duele y quizá es una de las razones mismas por las que uno dice, ya basta, dice, he visto tantas campañas donde lo primero que dicen es que no a la ujú, política y después solamente el marketing. Nos decimos, dejemos de ser la burla de los embusteros de siempre. Entonces, yo creo que ese tipo de ujú, situaciones se tiene que conversar más ampliamente. Quizá en una campaña de alguna manera dejan, ujú, porque además hasta el debate ujú, casi que coarta la libertad de opinión. ujú. Le dicen, tienes que hablar sobre este tema y Y- probablemente un minuto. Una, y dos, y en el último debate de presidencial entre Lazo y Arauz, yo vi que no hubo debate, o sea, solo fue a ver quién sabe más y quién insulta más al otro, porque para mí debate vamos a la dialéctica, que no es tesis, Claro, antítesis y síntesis, o sea, ok, tú propones esto, yo propongo, no, pero eso no hay cómo, llegar a un consenso, porque para mí es la política en el lado occidental, que es el que conozco, se ha vuelto como una pugna de poderes, o sea, simplemente a ver quién está por encima del otro. Y sobre todo, desde mi punto de vista, se ha llenado de ideologías, pero vaciado de resultados. Y sobre todo también lo que mencionaba en podcast anteriores, que es puro populismo. O sea, vemos más populismo que nunca. Entonces, por eso la gente creo que está tan cansada, porque al final, como yo le he dicho a los candidatos, que yo no me caso con ningún político en el sentido de que en campaña me puedes decir mil y un maravillas, pero cuando llegas y haces todo lo contrario a lo que alguna vez ofreciste, o sea, ya. tus ideologías se quedaron en la nada. O sea, Pero existen los dos criterios. Lo uno, que no hay la ideología, pero siempre hay, obvio. ¿Qué claro. estamos viviendo ahora, por Ujú, ejemplo? Estamos viviendo el gobierno del fascismo a nivel mundial, ujú, que era un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Era un centro donde prácticamente como esclavos se les llevaba a los seres humanos para hacerles experimentos médicos o para obligarles a trabajar hasta la muerte. De forma irónica escribían en la puerta de los centros de concentración el
Arbeit macht frei. El trabajo te hará libre. Es Ujú, decir, solo la muerte le hacía ujú, libre. ¿Qué sociedad vivimos nosotros aquí? ¿Acaso a usted le sirve trabajar y trabajar, probablemente para ganar un básico? Si es que trabajo dos veces, a lo mejor dos básicos, y más veo a mi jefe que a mis hijos. Entonces, en esa lógica, nosotros decimos que existe también una globalización en el gobierno mundial, que la gente tiene que abrir los ojos y ver cómo nos van estrechando y cómo nos van angustiando cada vez más en este campo de concentración y nos han puesto un sinnúmero de epidemias de laboratorio, desde el SIDA, el ébola, el H1, e incluso ahora está patentado de lo que se ha descubierto la última pandemia, el último virus del COVID, tiene dueños. Es decir, fíjense qué tan diferente es del campo de ujú, concentración. Y paralelo a eso, existe una propagandización de la delincuencia donde le quieren ver al ladrón pequeño como el gran delincuente, cuando el ladrón grande diseña como quien dice una película donde dice quiénes son los actores, ellos escriben el diálogo, ellos escriben lo que se debe vivir o no vivir, y ujú, entonces se ve en el campo ujú, de ujú, concentración en que estamos, ujú, y prácticamente una burla perpetua, ujú, porque si algo había en los campos de concentración y en el mundo hitleriano era la mentira, pues. Es más, decían que hay que mentir descaradamente porque a la mentira grande le paran más zona que a la mentira pequeñita. ujú. Totalmente. Y eso vemos hoy en día ay, se me fue la frase. Era una especie de fascismo tecnológico donde vemos que estamos ensimismados en una pantalla todo el día y yo siempre digo que las redes sociales son como ese espejo negro que revela lo peor de los seres humanos y ahí nos damos cuenta de que las fake news ruedan mucho más rápido que una noticia que es verdad. O sea, Ajá, y pasó algo así, no sé si tuvo la oportunidad de ver esta película que se llama Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio, sí, en donde paramos bola literalmente a la gente que creemos que sabe y a los que saben y están ahí diciendo, por ejemplo, lo del calentamiento global, hoy estamos acabando con el planeta, se está yendo toda la mierda. No, es una teoría de conspiración y son literalmente les paramos. estigmatizados incluso. Exacto, y por eso me choca un poco esto, la pseudoinformación, porque yo digo que hoy en día con esta ilusión de conocimiento que creemos que tenemos, porque leímos una frase Ujú, bien bonita en TikTok, en Twitter o lo que sea, para mí no hay nada más peligroso que una persona no que no sepa, sino que cree que sabe, porque la ya, información a medias es lo peor que puede haber. O otra que digo, oye, no, sabes qué, no tengo idea, no sé, puedes enseñarle, puedes mandarle a leer, pero una persona que cree que sabe y te da una información a medias o no sé, una media verdad o lo que sea, sofisma. es mucho más peligroso. Entonces, yo creo que eso sí está pasando hoy en día y vemos, como usted menciona en un momento, las multinacionales, las empresas que están a la cabeza de todo esto. Por ejemplo, Coca-Cola. Yo espero que no me cancelen por eso en algún momento, pero que sacó con esto Te diré salud para que no se estallar. esta parte, cuando sacó esta etiqueta verde, Ya, supuestamente de eco-friendly y todas esas cosas, o sea, pero es la industria que más contamina. También esto de los popotes o de los sorbetes que decían, no, que por poco y consume sorbetes de cartón. Pero la industria que más contamina es la industria pesquera, o sea, y la industrialización es la que está llevando al declive a la humanidad en cuanto al medio ambiente. O sea, son cosas a nivel macro que ahí es donde digo que la política se vuelve populista porque dice, ah, ya bacán, estamos contaminando, entonces lo único que haces es cambia tus fundas de plástico por unas de cartón y es como que, bro, no, esa no es la solución. claro. ¿Quién habla, por ejemplo, en una campaña de lo que es la soberanía alimentaria? ¿Quién habla sobre la necesidad, por ejemplo, de un banco de semillas? ¿Quién, o sea, a dónde nos están conduciendo? Porque ahí también se mira cómo quieren hacer el control mundial. Si uno va a la costa y mira que cuando ya van a cosechar los arroceros, el gobierno ha hecho una importación de arroces, pero ¿cómo? Es para quebrarlos. Cuando no le pagan al bananero lo que dice el precio oficial, sino el tercio, y luego aparecen rondando colombianos, mexicanos, dice, te compro la propiedad, y ellos van a destinarlo para alcohol, para hacerlo energía, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra papa, con nuestra comida? Prácticamente tenemos que depender asimismo de las grandes corporaciones. Ujú, Nos crearon una ley, en la ley de tierras, en el artículo 20, en el gobierno correísta, por cierto, que habría que preguntar qué tan globalizador era.
permiten que, por ejemplo, usted pueda entregar, o si quiere, media provincia, con tal que sea el que compre o el que administre o el, sea una compañía estatal extranjera. El único requisito. Es decir, tranquilamente bien puede venir una empresa china y decir nos llevamos la mitad de Morona por la deuda que tiene el Ecuador o por cualquier Ujú, situación y ya está permitido en la ley. Entonces, miren, cómo nuestro agro, cómo no cuidamos nuestra alimentación, nuestra sobrevivencia. Igualito para las siembras, resulta que tiene que comprar semillas transgénicas para que nos alimentemos, transgénicas que no se reproducen más de una, dos, máximo tres veces. Entonces, y nuestros productos ancestrales prácticamente los van haciendo a un lado. Es decir, nosotros hace rato hablamos del mote y del maíz, obviamente un gran alimento que ha dado hasta ujú. campeones olímpicos, diría yo, y soy orgulloso de Sí. donde quiera que voy. Y además, una vez caminando, yendo en el tren ahí en el Capó, yendo al Cusco, recuerdo que una vez se sube un vendedor ambulante y me dice, te vendo, ¿y qué era? Era choclo con queso, ¿no? Ahí uno se acuerda de los mitimayes, de los cañaris que fueron al Perú y a Bolivia. Y digo, ah, qué rico, ¿y cuánto vale? Y por molestar le digo, ¿y por qué este maíz tan pequeñito? Y no, buen maíz, ¿no? Si yo por molestarle, se pone bravo y me dice, ¿cómo? Dice, si aquí le salió el bravo Cañari, creo, y me dice, en el Cusco, me dice, pero si aquí tenemos el mejor maíz del mundo. Oh, digo, tú no conoces Cuenca, pues, o el Azuay. Y ahí, ¿cómo es el maíz? Digo, porte una papa. ¿Cómo? Me dice así, nos estábamos burlándonos. Pero lo que yo quiero decir es un poco que nuestro alimento a veces ha sido postergado. Y voy yo viéndole al indígena del Cusco, claro que me sentía una satisfacción de ver el orgullo de él, de su maíz, de su comida, que también nos están quitando, Ujú, parte también de la globalización. ujú. Y eso es algo que como, como usted bien mencionó, hay que rescatar sobre todo esas eh, raíces o esos, no quisiera decir pedazos porque no creo que son pedazos, sino hay mucho retomar. En esa parte yo digo que sí hay que ser conservadores de algo que es Por nuestro, supuesto, en mire, eso sí. le hice un detalle. En el Canadá una vez me invitaron como exquisitez en la clausura de un evento quinoa con camarones. Otra vez recuerdo yo que en Suiza me dijeron para este miércoles una comida especialísima. Bueno, pues uno se prepara, ¿no? ¿Qué me trajeron? Arroz con piña, que nosotros lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, eso debemos mostrar al mundo. Es Ujú, decir, si usted viene acá al Austro o aquí a la Soya y Cañar, usted va a hallar todos los matices de nuestra ujú, alimentación, incluyendo la máchica. ujú, Es decir, mostremos eso, que son alimentos, además, totalmente válidos y que ahora están supravalorados en el mundo cuando son orgánicos. Ojo, ujú, que nuestro campesino simplemente hay que darle una educación para que no use los fungicidas que son peligrosos para la salud y tendremos una alimentación, pero justamente esa es parte de la pelea y de ujú, la lucha que tenemos los ecuatorianos, la soberanía ujú. alimentaria. Y con respecto a eso, en esta parte también de la industrialización de las cosas, es algo que en lo que yo he estado también un poco debatiendo con personas que tienen el pensamiento de que la industria de cárnica, por ejemplo, hace un mal a los animales, y estoy completamente de acuerdo, pero el problema yo creo que de esto es la industrialización, o sea, el hecho el capitalismo, del querer producir, vender más y todo eso. Y de hecho, unas semanas atrás leía donde una manzana hoy en día no tiene ni la mitad de beneficios de nutrientes que la tenía hace 50, 70 años, por Los la cantidad, micronutrientes, claro. claro, los micronutrientes precisamente por toda esta industrialización y que se utiliza fungicidas y esto y tantos productos para una producción en masa, ¿no? Entonces también de directa o indirectamente esta industrialización nos ha afectado a todos. Yo tenía un amigo que decía que hizo el siguiente experimento. Sabía decir, yo me siento en un parque en Quito o Guayaquil, pasan unos jóvenes y silbo, y no, nadie oye, dice. Pero me paro, dice, en un campo, yo que sé, en Paute o Alaceo, y silbo, dice, y rapidito reaccionan. Es la alimentación, dice. Aunque vos no creas, me decía, por ejemplo, el que come esa fruta que es fruto de la pobreza en parte del campesino que no tuvo para poner el fungicida, dice, los micronutrientes de esos alimentos son mejores. Incluso me decía en el caso del guineo, es que a veces aquí no le quieren por la apariencia, eso sirve para curar determinadas enfermedades. Es decir, Ujú, los micronutrientes desaparecen exactamente como dices. ujú.
Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que es algo que ha estado, que pasa y sobre todo, ya vuelvo al tema del capitalismo, que yo sí digo, o sea, a la historia de la humanidad se ha aplicado comunismo, socialismo, capitalismo, y yo creo que de las ideologías puestas en práctica, el capitalismo, entre comillas, es el menos malo por todos los resultados sociales que ha dado, ¿no? Ahora, en parte teórica, los tres son demasiado interesantes y creo que llevados a la práctica de una manera correcta, darían sus resultados positivos. Pero estamos viendo que hoy en día, ¿cómo es posible que haya gente que literalmente se muere de hambre, que no tiene para comer, pero también hay gente que se muere por obesidad? O Claro. sea, hay esos dos lados de la balanza Pero yo que quisiera uno se cuestiona señalar cómo, algo ¿no? que es súper importante. A veces cuando les juzgan, por ejemplo, los resultados de la Unión Soviética, pocos reflexionan sobre lo siguiente. Las dos guerras mundiales fueron en su territorio. En la una guerra murieron 20 millones de jóvenes. Ujú, ¿Cómo desarrollaba su economía? Si aparte, claro, el armamentismo les fregó porque tenían que estar, y siguen incluso ahora los rusos, ya no los soviéticos, en esta pugna a nivel mundial. Entonces yo sí creo que cuando uno analiza debe ser justo. Y también debo decir, por ejemplo, claro, se trata de ocultar el pensamiento también, porque, por ejemplo, cuando se habla de Cuba, se calla de Haití. No, yo no estoy de acuerdo ahora con ciertas circunstancias de Cuba. Pienso que incluso algunos de los países que se reclaman socialistas han entrado en el mundo de la globalización, a lo mejor por necesidad o por determinadas circunstancias, o que me vengan a decir que Venezuela fue socialista, ni de ujú, chiste, o que aquí el señor Correa, al que yo le conocía cuando estudiante, y que era de las fuerzas de la derecha de la Universidad Católica de Guayaquil, porque quienes les enfrentaban a Correa, la hija de Alfonso Duarte Valverde, que ujú, sería después ministra de obras públicas, resulta que eran los de la izquierda cristiana, que sí eran al menos con un pensamiento de izquierda. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la vida del señor Correa, vamos a ver que él servía en el gobierno de Febres Cordero en el Ministerio de Industrias y que él servía en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Incluso aquí tengo yo el nombramiento del señor Correa cuando era nombrado para administrar un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 100 millones de dólares para la educación. Entonces ellos arrebataron la palabra socialismo para confundir aquí, entonces robaron los lemas, los programas, entonces las sabatinas, con todo esa, ese show y con teleprompter incluido, hay que decirlo. Entonces decían que son los socialistas, pero viendo los resultados de lo que hacían de domingo a viernes, viendo la cantidad de leyes, de impuestos y de esta línea de la globalización, claro, todo el mundo dice, no, pues si eso es socialismo, yo me hago al lado. Me hacen acuerdo de la historia del indio Jatoy ahí en Centroamérica, que cuando le querían matar y le decían que vengan para bautizarle, para salvar su ujú, alma. Y él preguntaba y decía, y los españoles que me tienen preso, dice, ellos van al cielo. Claro, le dijeron, entonces no me bauticen, dice, yo no quiero estar con ellos. ujú, Entonces algo parecido pasó con el socialismo de Correa, que el socialismo del siglo XXI, que ellos ahora, ellos mismos tienen vergüenza, ya no se reclaman socialistas, que es lo que se autodenominan progresistas, ujú. es decir, una cortina para tratar de tapar todo lo que verdaderamente fueron y son. Wow. Pero como digo, o sea, ya puesto en práctica, o sea, toda la ideología se derrumba en esa parte de la que estamos Sí, hablando, el ¿no? ser humano, pero el mundo nunca será el mismo. La Revolución Francesa, por ejemplo, Ujú, si bien cayó en derrota, luego vinieron de nuevo Bonaparte y otros, y luego hubo la Comuna de París, pero el mundo avanzó en lo que son derechos. ujú, Nadie puede quitarle el mérito a la Revolución ujú, Francesa de lo que significó para la humanidad. De ese mismo modo, creo que nadie puede negar esas pruebas, llámenle como quieran, socialismo real, llámese la Unión Soviética u otros países. Yo sí creo que hay que reflexionar también por qué de pronto eran los campeones de las Olimpiadas, por qué de pronto tenían ujú, el arte, la cultura, la educación. Hasta ahora, ojo, ujú, Rusia tiene el mayor índice de universitarios del mundo. Dato interesante. No, nunca he sido, por cierto, seguidor de Rusia. Por cierto, para eso existían los camaradas del Partido Comunista del Ecuador que ujú, pertenecían al comunismo internacional. Nosotros, como socialistas autónomos, de acuerdo a la realidad del Ecuador, no queríamos nunca pertenecer a una internacional. Sin embargo, hemos estudiado, hemos leído y en base a eso
hemos hecho nuestro criterio. Si usted quiere, decimos, queremos un Ecuador distinto con Motepillo, con Ujú, Lapingachos, de lo nuestro. No tenemos por qué ujú. estar con las de seguidores de otras realidades. Debemos profundizar en el En la nuestra. conocimiento de lo que es el Sí, Ecuador. totalmente. Y por eso yo digo que muchas de las veces hay que entender la realidad en la cual nos desenvolvemos para saber hacia dónde vamos, ¿no? De ahí ese Ujú, cliché de que para entender hacia dónde voy tengo que saber de dónde vengo. Y hay una frase muy interesante y quería saber su opinión sobre esto que dijo Nayib Bukele hace tiempo. No soy muy seguidor de él, la verdad, o sea, no tengo ujú, mis cuestionamientos sobre él, pero dijo una frase que me pareció muy interesante, donde él mencionaba que para nosotros ser como un país de primer mundo tenemos que hacer lo que un país de primer mundo hace, no lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, como que entender cuáles son esas estructuras que me van a llevar a ser un país mucho más desarrollado, con una economía mucho más sustentable, con educación de calidad, que no es lo mismo la cantidad que la calidad, claro. con un beneficio para y por los ciudadanos, porque es algo que no vemos aquí en el país. Yo siempre digo que al menos en Ecuador, esto de la meritocracia es un chiste, es una utopía, no existe, no podemos hablar de meritocracia si no hay igualdad de oportunidades, pero que quisiera saber qué opina eso sobre seguir modelos, pero sobre todo aplicar lo que otros países de primer mundo hacen. Bueno, todo país en el mundo tiene tiene sus grandes cosas. Uno puede Ujú, hablar de lo hermoso de la disciplina y de la limpieza, por ejemplo, de los japoneses, ujú. o puede hablar Claro, de la cuestión del orden de los alemanes, pero nosotros también tenemos lo nuestro, o sea, no total. es que nos quieren. Por ejemplo, si nosotros vamos a los Estados Unidos, vamos a ver que los ecuatorianos tenemos la gran fama de buenos trabajadores, o si estamos en España. No es lo mismo que otros países de América Latina y del mundo. Realmente tenemos una vocación de trabajo. Sin embargo, existe una ideología que dicen, ah, no, pues el negro es ocioso, el indio es ocioso, como que supuestamente nos quieren disminuir, pero yo creo que eso de aprender del primer mundo, hay muchas cosas que aprender, en especial la educación, por eso son del primer mundo, pues, Ujú, por ejemplo, el caso alemán, por ejemplo, no muestran de que la educación en Alemania es gratuita, en un 97%, solo nos muestran la norteamericana y nos dicen, ve, allí sí están los sabios, y no cuentan que usted puede quedarse 30 años endeudado ujú, por haber cursado una universidad. Entonces, yo creo que hay que aprender, pues, o sea, por ejemplo, si vemos el caso alemán, incluso el sistema de educación alemán es interesante. Desde tempranas edades dividen en lo que ellos llaman los gymnasium para que los mejores estudiantes, como quien dice, ya garanticen su universidad, no necesariamente con trabas como aquí. Habría que revisar. Y lo otro, para las tecnologías, entonces los que no están en este primer grupo. Pero ujú, eso no quiere decir que los que están en las tecnologías no puedan pasar al primer grupo. Si son de los mejores, pasan. Pero la educación es gratuita, el lado ujú, interesante. Lo que aquí en el Ecuador le han ido desmantelando. Por ejemplo, desde el año 69 hasta el 98, la educación fue gratuita y sin exámenes de ingreso en el Ecuador. Aquí ujú, nos han mentido deliberadamente diciendo que Correa ha puesto gratuita. No, señor. Fueron los bachilleres del Borja Lavalle que se tomaron la Universidad de Guayaquil. Se suicidó el presidente de la FEU y dijo, si mi vida sirve para hacer patria. Y durante 3 meses estuvieron tomados el rectorado de la Universidad de Guayaquil. Finalmente, en el gobierno de Velasco Ibarra fueron ametrallados. Y yo recuerdo haber visitado la casona universitaria y durante años no se limpiaron las paredes de la sangre de los estudiantes, pero ellos fueron los que germinaron el libre ingreso y la gratuidad aquí en el Ecuador. En los años 90 empezaron el neoliberalismo y también toda una doctrina que decía, pero ¿cómo entrar en la universidad va a costar menos que una cajetilla de cigarrillos? Y implementaron la matrícula diferenciada, implementaron los cupos en la Constitución del 98 y luego en la del 2008 dejaron los cupos con lo que estamos sufriendo ahora con los jóvenes y únicamente dijeron que sí era gratuita, pero incluso la gratuidad de ahora es discutible. Solo un ejemplo. Yo soy doctor en jurisprudencia porque estudié 6 años derecho y abogado de los tribunales de la República. Pero ¿qué sucede? Ahora le dicen, le vamos a sacar en 4 años. Ah, qué bien. Todo el mundo está de acuerdo en que tener una posibilidad de un título temprano, pero dice, para que pueda hacer tal o cual trabajo, necesita ser máster. Ah, ¿y eso cuánto es? 2 años más. Es decir, ya son 6 igual, ¿no?
pero ujú, los dos tienes que pagar. Y ujú, fíjense, todos contentos, ¿va? claro, Entonces, yo creo que ese ujú, tipo de cosas también hay que ponerles entre los jóvenes al debate y decir a total. dónde te han llevado. Y es de entender, por eso digo esta frase tan cliché que es, el que no conoce su pasado está condenado a repetir la historia en su presente, ¿no? Unas Y, veces como tragedia y otras como comedia. exactamente, y por eso digo que la educación es netamente un negocio, o sea, a la final hay estadísticas realmente tristes en Latinoamérica específicamente, que del 25% de estudiantes que antes tenían un título de bachiller subieron al 96%, pero el ingreso económico solo subió para el 1% de la población. Y esa falsa idea que nos han vendido de que título universitario es igual a mejor poderío económico es mentira. Para poder tú acceder a una educación de tercer nivel, tienes que tener poderío económico, porque ¿quién puede pagarse un máster? Las personas que tienen un ingreso. Justamente ahí está el hecho de que el hijo del gobernador, esto no es mi idea, lo he leído, el hijo del juez, el hijo del rector, el hijo del profesor, tiene Mm, ingreso en la universidad. Se va dañando el sistema y no importa si tiene 1000 sobre 1000 alguien, primero está en la palanca. ujú, Eso se reclamaba ya en los años 60. Hoy lo estamos repitiendo. ujú. Entonces, efectivamente, y el título no es garantía de un trabajo, esa es la otra ironía, pero sin embargo permite que incluso de ser migrante, una Ujú. cosa es que alguien tenga título y pueda desarrollarse en alguna área en el planeta. Totalmente. Pero sin embargo, pongamos un ejemplo un poco quizá personal. Eh, Yo sé que si yo me esfuerzo, yo estudio, me saco el aire, estudio, puedo acceder a una maestría ahora con el trabajo, todo eso, pagarme la maestría, si puedo contar con el apoyo de mis papás en buena hora, acceder a un doctorado y todo eso, sacarme el aire, o sea, sacarme el aire haciéndolo, lo voy a poder hacer. Hablando de mi caso personal, no, pero digamos si una persona que sea hijo a una persona, yo que sé, hijo de Jeff Bezos, Ya, ese es joven, va a tener más chance de equivocarse que yo porque bueno, esa sustentación económica, doy el ejemplo correcto. El hijo ajá, de los Bush es tenía ya. el chance de estudiar en la Universidad de Yale Ujú, en español. ujú. Entonces, claro, casi tenía garantizada la presencia de los Estados Unidos. A eso voy, o sea, hay ese colchoncito en el cual puede recaer si llega a fallar. Por ejemplo, hablábamos con Jaime Moreno, donde él mencionaba que en Ecuador son las personas que más emprenden al año a nivel Latinoamérica. No sé si esa estadística sea cierta, pero conozco mucha gente que emprende, pero también es la gente que más fracasa, porque no hay una garantía, no hay algo que o que quizá también estas ideas un poco vende humo que hay en internet de que por poco y piénsalo y es que lo vas a traer y todas esas cosas, no se fundamentan, ¿no? Porque literalmente una persona que tiene ese respaldo económico va a poder fracasar. Pero si una persona que lo único que tiene es esos 10.000 dolaritos para emprender un negocio y y le va mal, hasta ahí llegó. Es más, incluso quieren hacerle pasar por inteligente al que logra el emprendimiento, porque a lo mejor tuvo el colchoncito, Ujú, pero el otro, que puede ser brillante y sin embargo no tuvo el colchoncito, ujú, podemos ver que en las campañas políticas todos hablan del emprendimiento, pero en los hechos las diferentes administraciones municipales, provinciales, son un corta al emprendimiento, ujú, son un obstáculo al emprendimiento. Por eso nosotros creemos que es necesario desarrollar justamente la investigación y respaldar cualquier tipo de iniciativa. No necesariamente llamémosle emprendimiento, a alguien se le puede ocurrir alguna forma de sembrar, alguna forma de guardar la basura, la que sea, debe tener el respaldo de las organizaciones, en este caso públicas como el Consejo Provincial, el Consejo ujú, Cantonal, no ser meros recaudadores de impuestos. Eso yo sí creo que es súper importante. Y cuando hablamos del emprendimiento, pues también hacer notar de que lo que más le roban a la población es el tiempo. O ujú. sea, cuando uno quiere poner el emprendimiento, tiene que irse al municipio, probablemente a la oficina de turismo, a sanidad, a los bomberos, y se le va la vida. Me, No, es verdad. sí, me hizo ocurrir lo que se está comentando de un amigo que se está graduando. No voy a decir el nombre de la universidad, no es la estatal, es una universidad privada, donde él me dice, y digo, ¿cómo te está yendo? Y dice, estoy en la tesis y todo, pero me molesta, usa otra palabra, me emputa, que es mucha burocracia en la universidad.
Digo, ¿por qué? Porque no sistematizan más los procesos. Y digo, ¿por qué? Porque me tuve que ir a la biblioteca. De la biblioteca me mandaron a secretaría. De secretaría me mandaron a tal lado. Y a la final, ¿dónde se quedó? En secretaría. Y fue como que, ¿por qué no me dices que dejen secreto de poner el sello y se queda ahí? Y ya está. O sea, es como que incluso siento, desde mi punto de vista, corríjame si me equivoco, que todos esos puestos de relleno es para justificar un gasto que se está yendo. Y yo tuve la oportunidad de presenciarlo cuando me fui a trabajar en Zumbi, allá en Zamora, donde éramos tres profesionales, o sea, tres profesionales, digamos, titulados. Y eran como 10 o 15 personas extras. Y es como que, ¿para qué necesitas a tanta gente para hacer un trabajo que con 5 o 6 personas se hace perfectamente? Entonces, ya, y ahí digo que el sistema es el que está La realmente burocracia podrido. crea más burocracia para curar la burocracia. ¿No es cierto? Ya llegamos a estos extremos. Pero yo ahí quisiera rescatar el pensamiento de uno de los principales pensadores soviéticos. Decía que la burocracia, en franca contradicción Ujú, con Stalin, es una forma de sostener el Estado, que eso es contrario al interés popular, que siempre el Estado debía irse optimizando. Y la otra idea que, yendo a tu ejemplo, es la vida se hace con el tiempo. Es decir, yo vivo tantos años y también cómo vivo, pues depende si he estado en la playa, si he hecho deporte, si he leído, si he usado bien el tiempo o si me han tenido en una dependencia sentado 10 años o si me tienen en un trámite un mes o en otro trámite 2 meses, 3 meses y me van terminando la vida o si me tienen en un auto, en una carretera que no da paso porque estoy en el Tahual, porque quiero entrar aquí en el Control Sur, ujú, me están robando el tiempo. Yo sí creo que las autoridades debemos tener esa sensibilidad y decir, demos facilidades, demos chance al ciudadano. Además, confiemos en el ciudadano porque por poco es visto como un delincuente que le quiere hacer trampa y le piden un sinnúmero de requisitos. Confiemos en el ciudadano. Confiemos que en este caso el que estaba graduando estaba con los papeles correctos, que no le, ya le examinaron el primer año, en el segundo, en el quinto, y así sucesivamente, y le hicieron que presente la tesis y que siga todo eso, no pueden volverle a revisar y tenerle 6 meses, un año más esperando, pues. ujú. Es decir, no jueguen con nuestra vida, sería la idea. Totalmente, totalmente. Felipe, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, de verdad, aprendí un montón de cosas que creo que me va a mandar a leer más aún, que creo que esa es la Exacto. idea, ¿no? No sé, un gustazo haberle conocido, no he tenido el placer de conocerle, y pucha, es una persona que me dejó mucho que aprender y mucho que por reaprender, creo yo, y sobre todo el mensaje que a mí me quedó muy claro hoy, para mí, eso me lo llevo yo, es conocer más sobre nuestro propio país, nuestra propia ciudad y llegar a la raíz de quiénes somos. No sé si quiere decir algo tal vez finalmente, pues el micrófono es suyo. Gracias por tu generosidad de invitarnos acá. Nos hubiese gustado hablar de por qué somos opuestos a la minería. Nos hubiese gustado hablar también sobre el desarrollo turístico que tenemos en nuestro Azuayo, que debemos potencializarlo. Hemos hablado algo de la educación, que quisiéramos que haya una universidad laica y Ujú, libre, digital, abierta, como hay en Alemania y hay, por ejemplo, en México, y hablar de muchas otras cosas. ujú. Pero claro, la vida se hace con el tiempo y ahora esta entrevista fue un Y, y, respiro, y pero desde, muy agradable, por y, cierto, y y, muchas y gracias. desde ya abierto también la invitación para una segunda parte, por mí no hay ningún problema, pucha, creo que, como dicen, hay muchos temas por los cuales abarcar y que la gente, al menos yo siempre digo que el podcast lo hago por mí, las cámaras son un pretexto porque yo quiero aprender y conocer y desde ya la invitación para una segunda parte. Muchas gracias. Solo sobre esta Claro. última idea. Yo era el presidente de la Federación de Estudiantes en la estatal Ujú, y todo el tiempo invitaba yo a gente de Quito, al rectorio que sea de la central, a los economistas del Ecuador, a que hablen a los estudiantes. Quizá acabas de develar parte del secreto. Yo era el que quería aprender escuchando y ujú. organizando eso, entre otros. A lo mejor era medio abusivo, pero bueno, compartíamos con los amigos y los estudiantes. No, Sí, y de hecho, ya la gente que he dicho ha sido como un pretexto para mí, o sea, a mí me gusta mucho aprender, siempre digo que hay una canción que me gusta mucho de Rafael Echowski, un rapero y poeta español que dice que siempre te pese más ser el aprendiz que el maestro, y creo que en esas estoy. Me gusta mucho, de hecho, el día de hoy acabo de leer 2 artículos científicos de Jacobo Greenberg, ya. de un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que le desaparecieron por sus investigaciones.
y me deconstruyó todo lo que tenía dado por sentado. Y entonces creo que eso es lo interesante del conocimiento, replantearse todo cada vez, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Realmente también un honor compartir aquí No y sé, compartir con la audiencia que entiendo son jóvenes como tú en su gran mayoría y creo que que sí. entonces, claro, y resulta raro, ojo, porque nos pretenden despolitizar, nos pretenden desestructurar, incluso nos pretenden descerebrar. Y esta es una contribución para que eso no suceda. Muchas Muchas gracias gracias. por eso, de verdad. Creo, bueno, creo que cuando salga este podcast ya estaremos en el 2023, así que nada, pues de antemano deseándole un feliz año, que le vaya excelente en todo. Yo sé que es un hack mental para mí el año nuevo, una oportunidad psicológica de hackearte y decir ahora sí voy a cumplir mis metas y todas esas cosas, pero nada, pues éxitos en todo y nada, a la gente también que está viendo ya estoy en el 2023, pues espero que tengan un excelentísimo año. Igual, en especial que disfruten de buena salud. Totalmente. Nada, gente, espero que les haya gustado este capítulo. Supongo que no sé si sea el primero del 2023, pero como digo, espero que tengan un excelente año, que todos sus objetivos se cumplan, sobre todo el tener salud, como dice Felipe, que creo que es el más importante. Y nada, como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, averigüenlo, saquen sus propias conclusiones y nada. Nos vemos la próxima. Chau. Chao, nada nos detiene.